El cielo se vuelve a partir por la mitad, como ven hace pocos minutos, en nieva de Cameros, importante granizada y abundantes precipitaciones las que está registrando nuestra comunidad durante estos 2 días. De hecho, La Rioja era una de las comunidades autónomas que este miércoles sigue en alerta amarilla por tormentas con probabilidad de granizo que dejará unos 15 litros por metro cuadrado en una hora. Y es que ayer en zonas como el Villar de Arnedo, Tudelilla, entre otros, el cielo se desplomaba literalmente con una fuerte granizada que caía sobre estas localidades generando importantes estragos y consecuencias sobre los cultivos de los alrededores. Después de la tormenta se evaluaron daños y son preocupantes. Por ejemplo, más del 50% de los granos de cebada que se habrían perdido, aunque la previsión es que ese porcentaje suba a más. Lejos, pero cuando nos bajamos al terreno y arrancamos unas espigas, vemos que en esta zona más del 50% de los granos de cebada, en este caso, pues se han caído por motivo del pedrisco. Por tanto, los daños van a ser muy superiores a ese 50% en esta zona. La mayor parte de los consumos de drogas se producen en el entorno laboral. El primer foro sobre salud y bienestar laboral de La Rioja ha sentado a la Administración, las empresas, representantes de los trabajadores y entidades sociales para poner en marcha medidas que trabajen sobre todo en la prevención de esas adicciones desde un punto de vista humano, porque el entorno laboral, recuerdan los expertos, puede ser una parte muy importante de la solución a esos trabajadores. Está demostrado, los trabajos de Proyecto Hombre y del Plan Nacional de lucha contra las drogas así lo atestiguan, que el trabajo puede ser también una terapia para esas personas para salir de las adicciones. Entonces eso es lo que tenemos que trasladarle a las empresas, que esto no es el cumplimiento de obligaciones legales, sino de cumplir con su función social. Y en el Congreso, presencia del presidente Sánchez en el mismo día que las filtraciones de sus WhatsApps con ávalos muestran que se implicó en el rescate de Air Europa. Rafa Navarro, cuéntanos. Sí, 5 días después de que el responsable de la aerolínea llamara a Begoña Gómez, como así investiga la UCO, el presidente Pedro Sánchez le dijo a José Luis Ábalos que había que darle una vuelta al rescate de Air Europa. Y en otro orden de cosas, hemos conocido que el próximo 6 de junio se celebrará una nueva conferencia de presidentes en Barcelona. El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que ha convocado esa próxima conferencia de presidentes para el viernes 6 de junio en el Palau de Pedralbes de Barcelona. Y el presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha enmarcado en la normalidad esa convocatoria, recordando que existe una normativa que regula las conferencias de presidentes que contempla la celebración de 2 reuniones al año. El convenio de capitalidad para Logroño sube por primera vez por encima de los 3 millones de euros este 2025. El presidente del Gobierno, Gonzalo Capellán, y el alcalde de la ciudad, Conrado Escobar, han suscrito este acuerdo, que supone una dotación económica de exactamente 3.045.000 euros, que reconocen la capacidad de servicio que ofrece la capital para todos los riojanos en cuanto a cultura, atención sociosanitaria, educación o infraestructuras deportivas. Y el Banco de Alimentos de La Rioja precisa de 300 voluntarios para su campaña Operación Kilo de esta primavera. Va a ser la próxima semana, del 23 al 25 de mayo. Y para los interesados en participar pueden hacerlo a través de la página web o la propia aplicación del Banco de Alimentos. La solicitud se elabora mediante un sencillo formulario. Llevamos aproximadamente 200 voluntarios y precisamos unos 300 aproximadamente más. Lo que necesitamos es que cada una de esas personas que quieran ayudarnos estos 3 días en esta acción solidaria nos dediquen 2 horas de su tiempo. Y entonces, a través de la aplicación Banco de Alimentos de La Rioja pueden entrar, pueden seleccionar el tipo de establecimiento que van a estar. Y en Deporte, Rubén Laparra, noticia de la Unión Deportiva Logroñés. Hola Silvia, eso es una noticia que llevaba más de una semana rodeando al club blanquirrojo, a la Unión Deportiva Logroñés. Quique García asume las riendas de la dirección deportiva para esta próxima temporada. El ostense de 42 años llega a la entidad blanquirroja procedente del Teruel, que aún sigue en competición disputando esos playoffs de ascenso a Primera Federación que le enfrentan al Atlético Baleares. Bueno, como decimos, La Rioja era una de esas comunidades autónomas que este miércoles seguían alerta amarilla por tormentas con probabilidad de granizo que dejarían unos 15 litros por metro cuadrado en una hora. Una previsión que efectivamente se está cumpliendo. Lo que ven son imágenes de cómo se encontraba
nieva de Cameros, granizada con fuerza que deja importantes balsas de agua en la comunidad. Y esto que ven son las consecuencias de ayer, de la tremenda tormenta de granizo que sorprendía a nuestra comunidad. Zonas como el Villar de Arnedo o Tudelilla, entre otras, veían como el cielo se desplomaba literalmente. Una fuerte granizada caía sobre esas localidades, generando importantes estragos y consecuencias sobre los cultivos de los alrededores. Y precisamente esas consecuencias y esos estragos son los que hemos analizado esta mañana con un equipo de la 7 de La Rioja que se ha desplazado hasta esa zona cero, donde la tormenta generó importantes daños. Se contabilizan en un 50% esas pérdidas, por ejemplo, en el grano de la cebada, un porcentaje que se prevé que vaya en aumento a medida que se realice un análisis más exhaustivo. La Rioja y dejaba escenas inauditas y difíciles de creer. Una granizada que dejaba consecuencias muy importantes, sobre todo en el campo y de forma inminente. Un impacto que era directo en zonas del Villar de Arnedo y Tudelilla. Lo vemos de lejos, pero cuando nos bajamos al terreno y arrancamos unas espigas, vemos que en esta zona más del 50% de los granos de cebada, en este caso, pues se han caído por motivo del pedrisco. Por tanto, los daños van a ser muy superiores a ese 50% en esta zona. Daños, por tanto, muy preocupantes, entrando ahora en juego Agroseguro. Agroseguro ahora es el que se tiene que hacer cargo, ¿no?, de esta situación. Por eso los agricultores contratan pólizas, por cierto, cada vez más caras, ¿no? Ahora hay que dar parte de todas las parcelas donde ha habido siniestro y tienen que ser los técnicos de Agroseguro los que valoren el daño real que hay en las parcelas, ¿no? Pero el daño que cubre Agroseguro siempre es inferior a los costes que supone para un viticultor o para un fruticultor ahora sacar adelante las parcelas afectadas. En el caso de la viña y en el caso del frutal hay que dar cicatrizantes y hay que volver a hacer una espergura para que la poda del año que viene sea lo más limpia posible. Un impacto que puede ser aún mayor por el parte meteorológico de las próximas horas. Bajo el título de la problemática del sector, la Federación de Empresas ha unido en un encuentro a las asociaciones agroalimentarias con la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas. Sobre la mesa, nuevos retos que superar, entre ellos la falta de productividad y, cómo no, los aranceles. A Estados Unidos el pasado año por valor de 116,7 millones de euros. El sector agroalimentario con un peso especial principalmente por ser el vino el mayoritario. Ahora la tregua arancelaria se traduce en un balón de oxígeno para el sector. Ya el sector agroalimentario tiene su propia problemática desde el momento que tiene que cumplir una normativa nacional, una normativa europea que todavía es más rígida, etcétera, y que crea inseguridad todo este cambio normativo que hay de una manera o de otra. Si además lo unes a que hay un problema arancelario y que dificulta claramente la exportación, pues evidentemente todo lo que sea una tregua es un bálsamo ahora mismo para que se normalice un poco la situación y se destense. Y a los aranceles y la falta de mano de obra cualificada se suman también la reducción de la jornada laboral. Difícil de encajar, dicen, en el entorno de la pyme española. Es muy difícil, por no decir que imposible. Pymes y efectivamente muchas empresas que trabajan por temporadas. Todo esto afecta a la productividad de las empresas españolas y por tanto a nuestra capacidad de exportar y por tanto a la riqueza que generamos. Efectivamente es inversamente proporcional. Y además, insisto, sobre todo cuando uno entiende cuál es el amalgama de empresas que existe en este país, el impacto es mucho mayor. Una nueva presión normativa que el sector vive con preocupación. La 13ª promoción del grado en Enología de la Universidad de La Rioja ha presentado su gama de vinos y bebidas bautizadas como 13 entre cepas. Consiste en 4 vinos tranquilos, un espumoso de Viura y un vermut. Las elaboraciones han sido llevadas a cabo en la bodega experimental del Complejo Científico-Tecnológico de la Universidad de La Rioja y bajo su responsabilidad y con la tutorización de los profesores.
Esta asignatura es una oportunidad única para los alumnos de enología en la cual aplican sus conocimientos teóricos a un ambiente real en la bodega experimental de la Universidad de La Rioja. En esta asignatura los alumnos llevan un control exhaustivo de todo el proceso de elaboración de los vinos, desde el control de maduración, decisión de los procesos de elaboración y diseño de etiquetado. Ha habido momentos complicados, como en todo, pues como ha dicho nuestra profesora Leticia, las vendimias no han sido las más fáciles del mundo, con todo el tema de las lluvias, lo que ha afectado a la sanidad de la uva. Y luego, bueno, pues hay que tener en cuenta que muchos de los alumnos no tenemos experiencia trabajando en bodega, entonces, bueno, pues la inexperiencia hace que seas un poco más torpe, ¿no? En eso se basa el aprendizaje. El Partido Socialista riojano ha destacado la importante rebaja fiscal que ha aprobado el Gobierno central, que va a beneficiar de forma directa, dicen, a más de 10.600 agricultores y ganaderos riojanos, que se van a ahorrar 6,5 millones de euros en la declaración de 2024. Se trata, ha explicado el secretario Javier García, de una reducción en los módulos del IRPF que van a servir para que paguen menos impuestos y puedan dedicar ese dinero a sus explotaciones. A la ayuda específica, por ejemplo, del 30% para el sector ovino y caprino, se suma una rebaja del 5% para todos los que tributan por módulos y una bajada específica en el índice de rendimiento para 16 cultivos que se producen en 144 municipios. Que no solo son números ni tecnicismos, sino que son un alivio real, un alivio directo para miles de familias del medio rural. Hablamos de unas medidas que benefician a más de 10.500 agricultores y ganaderos riojanos, que van a ver cómo ahorran más de 6,5 millones que podrán reinvertir en sus explotaciones agroganaderas y que significan, desde luego, un claro respaldo de su gobierno en un momento tan difícil como el que están viviendo. El secretario general del Partido Socialista, que también se ha referido a la solicitud anunciada ayer por el portavoz del Gobierno de ese crédito de 100 millones de euros para solucionar los problemas de tesorería. Javier García ha señalado que si se ha llegado a esta situación es porque el Partido Popular ha rechazado el decreto ómnibus y porque el Gobierno regional va a perdonar 200 millones de euros en esta legislatura con su populismo, dicen, fiscal. García ha asegurado que el dinero va a llegar este año cuando el Gobierno central apruebe ese Real Decreto. Lo ideal es tener presupuestos y que hubieran estado aquí las entregas a cuenta. Pues sí, pero es que el Partido Popular está bloqueando fundamentalmente en el Senado absolutamente todas las medidas tendentes a poder recibir esa financiación autonómica. Por tanto, yo le pido al señor Domínguez y al Partido Popular y al Gobierno de La Rioja que dejen de engañar, que dejen de mentir a los riojanos y que La Rioja no ha perdido ni un solo céntimo de euro de su financiación autonómica y de esas entregas a cuenta que, repito, alcanzarán los 1.406 millones de euros, una cifra histórica. Está el Congreso de los Diputados porque allí se ha celebrado una nueva sesión de control al Gobierno, las filtraciones de los mensajes entre Sánchez y Ábalos que está publicando el diario El Mundo muestran hoy la implicación del presidente en el rescate de Europa. Rafa Navarro, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Esos WhatsApps entre el presidente Sánchez y Ábalos que está publicando El Mundo han marcado la sesión de control al Gobierno aquí en el Congreso. En esta cuarta entrega muestran cómo el presidente le dice a Ábalos que hay que darle una vuelta al rescate de Air Europa, justo 5 días después de que Javier Hidalgo, el responsable de la aerolínea, llamara a Begoña Gómez, esposa del presidente, como así investiga la UCO. El presidente no ha querido entrar en el contenido de los mensajes y desde el Gobierno se centra la crítica en averiguar quién es el responsable de esas filtraciones. La oposición aprovecha para atacar y sacar todo el contenido publicado en estos 4 días entre esos mensajes entre el presidente Sánchez y José Luis Ábalos. Y en otro orden de cosas hemos conocido que el próximo 6 de junio en Barcelona se celebrará una nueva conferencia de presidentes, tan solo 6 meses después de la última celebrada en Santander. La sesión de control comenzó directa al grano, sin probaturas. Esta mañana hemos conocido que usted se implicó en el rescate de una compañía aérea por 475 millones de euros de todos los españoles, que ordenó darle una vuelta para que saliese adelante. Y lo hizo, parece ser, después de que su esposa recibiese unos días antes una llamada para agilizarlo. No quiso Sánchez entrar en el contenido de los mensajes filtrados. ¿Qué escandalera montaron ustedes con una filtración absolutamente inexistente
¿Y cómo se regodean con una filtración esta sí, que es un delito? Mensaje común por parte del entorno del presidente. Las conversaciones privadas no deben de ser comentadas. Un ataque al derecho a la intimidad y un ataque a lo que tiene que ser el secreto de las comunicaciones. Y Feijóo siguió insistiendo en el contenido de los mismos. Sus presidentes autonómicos petardos, su vicepresidente del gobierno, el señor Iglesias, un maltratador. Disfruta de ver fastidiada a la persona que le aupó a la secretaria general del Partido Socialista. Y su ministra de Defensa, que no está, es una pájara. El presidente cogió la tangente cuestionando el liderazgo del líder de la oposición tras anunciar su Congreso Nacional. Usted comparó el Congreso del Partido Popular con el cónclave vaticano. Ándese con ojo, señor Feijóo, porque uno entra papa y sale cardenal. Y pendientes de si habrá o no más entregas que pudieran poner en apuros al presidente Sánchez. El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, y el alcalde de la ciudad, Conrado Escobar, han suscrito hoy el convenio de capitalidad, por el que por primera vez se superan los 3 millones de euros. El convenio de capitalidad supera los 3 millones, en concreto 3.045.000 euros, que redundarán en inversiones que se acometen actualmente en Logroño o están en curso de iniciarse, así como determinados servicios que se financiarán con estos fondos. Todo lo que estamos emprendiendo para la ampliación de la Universidad de La Rioja, desde el punto de vista físico y las infraestructuras del campus. Logroño amplíe un elemento de referencia para la asistencia de todos los riojanos, como es el Hospital de San Pedro, con ese centro de especialidades y cirugía mayor ambulatoria, la cultura. Un proyecto como la ampliación del Teatro Bretón, la práctica deportiva, la vida saludable y dotar de infraestructuras deportivas 5 millones de euros extraordinarios que, como saben, va a afectar y ya está en marcha a instalaciones tan importantes como toda la reforma del Mundial 82, Prado Viejo y a sus campos de fútbol, o a Lobete, unas infraestructuras emblemáticas de un barrio tan demandado como el Cortijo. También en el ámbito de la movilidad. Yo creo que a la vista está que Logroño ahora mismo está en plena transformación, ¿no? Estamos hablando de la glorieta, que está en obras, el Teatro Bretón también está en obras, se acaba de concluir Duquesa La Victoria, la calle Sagasta está en obras y ahora vamos a seguir impulsando otro tipo de intervenciones que evidentemente van a implicar gran parte de este esfuerzo financiero. Este convenio ha supuesto un incremento del 2,5% de fondos respecto al año pasado. El presidente Capellán, que también se ha referido al anuncio que hoy conocíamos por parte de Pedro Sánchez, que ha convocado la conferencia de presidentes para el 6 de junio en Barcelona, una edición que se celebrará en el Palacio de Pedralbes. El Gobierno quiere aprovechar, con un anfitrión de su partido, la oportunidad de encauzar esa renovación del sistema de financiación. La mayor parte de los consumos de drogas se producen en el entorno laboral. El primer foro sobre salud y bienestar laboral de La Rioja ha sentado en la administración, las empresas, a representantes de los trabajadores y entidades sociales para poner en marcha medidas que trabajen sobre todo en la prevención de estas adicciones desde un punto de vista humano. La mayor parte de los consumos de drogas se producen en las empresas. La población trabajadora tiene consumos incluso superiores a la población general. El 80% de los usuarios de Proyecto Hombre, por ejemplo, estaba trabajando 3 años antes de iniciar tratamiento. El 25% de los accidentes de trabajo están debidos o relacionados con el consumo de alcohol. Donde las condiciones laborales pueden predisponer a estas adicciones. Desde la existencia de condiciones de mando que sean autoritarias, las propias condiciones físicas en las que se desarrolla el trabajo, cierta cultura permisiva en el consumo de sustancias. Pero los expertos recuerdan que el trabajo también puede ser parte de la solución. Eso es lo que tenemos que trasladarle a las empresas, que esto no es el cumplimiento de obligaciones legales, sino de cumplir con su función social. Es importante la formación de los mandos para que sean capaces de detectar casos de consumo en sus empresas. Y sobre todo herramientas para poder abordar con ellos pues una conversación, poder tener una entrevista motivacional, de manera que esas personas que tienen un problema pues puedan dar el paso de hacer algo, hacer un tratamiento. Y que las propias empresas realicen evaluaciones de riesgo, para comprobar que cumplen con sus obligaciones antes de tomar medidas sancionadoras.
para ver si las personas trabajadoras están expuestas a unas condiciones que les puedan derivar en un estrés que a la larga pueden desembocar en enfermedades, entre ellas la adicción, o en situaciones mucho más graves como pueden ser incluso suicidios laborales. Asuntos que se han tratado en este primer foro regional sobre salud y bienestar laboral, que ha sentado a todos los agentes implicados y que los expertos esperan sirva de punto de inflexión para reducir el consumo de drogas en el trabajo. Nueva jornada del juicio de Viniegra. En el día de hoy han comparecido especialistas forenses que han detallado las causas de la muerte, afirmando que fue sufrida y dolorosa. Una jornada que arrancaba con una conclusión por parte del forense. Estas heridas que se producen son heridas de sufrimiento, son heridas que causan dolor. Sí, las heridas que se producen en el cráneo son de heridas muy dolorosas y que sangran bastante. O sea que podemos afirmar que esta persona murió sufriendo. Sí. Nada más preguntas, señoría. Y es que según los profesionales la causa de la muerte fue un disparo en la nuca, fue agredido por dos personas sin posibilidad de defensa. Es más, cabe la posibilidad que los golpes en la cabeza con la piedra fueran anteriores al disparo. Tiene varias heridas en la cabeza y son vitales. Hay que pensar que se produjeron antes del disparo, porque el disparo en la cabeza generalmente produce una muerte muy rápida. Lo cual no quiere decir que no pueda haber una supervivencia después de un disparo en la cabeza. Además, se han revelado unos audios en el que se da a entender la intención de los acusados de asesinar a la víctima. Buen Dios, pues ya sabes la que toca abajo. Ya sabes la que toca abajo. Coger, bam y para los montes de eucalipto. Ya lo sé, pues eso te estoy diciendo, chico, pues eso te estoy diciendo, Eso te estoy diciendo, que cualquiera no lo hace, ¿me entiendes? Pero hay que hablar con él, y hay que hablar entre nosotros bien. Junta de Gobierno Local de Logroño ha dado luz verde a que comience la tramitación del programa de compensación del Plan Especial de la Reforma de Lobete, en la que va a haber una parte destinada a uso residencial, otra a uso comercial y una tercera más pequeña a un almacén exposición, con la previsión de la creación de una nueva calle. Calculamos que habrá unos 2 años para que esa zona quede urbanizada y a partir de ahí podamos empezar a hablar de los usos concretos que van a tener, como decimos, esas diferentes áreas que se han distribuido, como decimos, con este programa de compensación. Y aquí es importante señalar que el Ayuntamiento de Logroño participa porque es propietario de una superficie total de aproximadamente 5.700 metros cuadrados. 5.700 metros cuadrados que a futuro el Ayuntamiento de Logroño podrá dedicar a, en este caso, la realización o ejecución de vivienda. El Banco de Alimentos de La Rioja precisa de 300 voluntarios para esa campaña Operación Kilo de la primavera. Será la próxima semana, del 23 al 25 de mayo, y para los interesados en participar pueden hacerlo a través de la página web del Banco de Alimentos. Llevamos aproximadamente 200 voluntarios y precisamos unos 300 aproximadamente más. Lo que necesitamos es que cada una de esas personas que quieran ayudarnos estos 3 días en esta acción solidaria nos dediquen 2 horas de su tiempo. Y entonces, a través de la aplicación Banco de Alimentos de La Rioja, pueden entrar, pueden seleccionar el tipo de establecimiento que van a estar, la localidad y el horario. Y a partir de ahí, dedicarnos únicamente esas 2 horas de asistencia un poco a lo que es la acción solidaria. La Agencia Estatal de Meteorología prevé tormentas fuertes, incluso con granizo. Predominará el cielo nuboso con frecuentes chubascos, sobre todo por la tarde, cuando podrían ser localmente fuertes. Sierra Sonora Primavera arranca este viernes una nueva edición con todas las entradas agotadas. Entre los artistas principales de esta edición, El Canca e Izaro. Condenada por muchos a un futuro de olvido. Con Sierra Sonora nos despedimos. Ya está por aquí Rubén La Parra con los deportes. Gracias por estar ahí. Adiós. Me hizo sonar con más fuerza que nunca, acercando la cultura a este paisaje rural que lucha contra la despoblación. A mis pies, Viniegra de Abajo, un lugar donde la belleza de sus casas indianas y las casonas labriegas.
tal? Muy buenas tardes. Arrancamos los deportes con la confirmación de una noticia que llevaba más de una semana rodeando a la Unión Deportiva Logroñés. Quique García asume las riendas de la dirección deportiva para esta próxima temporada. El ostense de 42 años llega a la entidad blanquirroja procedente del Teruel, que todavía sigue en competición, disputando los playoffs de ascenso a Primera Federación. García llegó al club turolense en febrero de 2024 con el equipo colista en ese grupo 1 de Primera Federación, un curso que terminó en descenso. Con una carrera futbolística desarrollada en tierras aragonesas, ha estado al frente de equipos como el Juvenil del Huesca y su filial, el Sabiñánigo, el Club Deportivo Ebro, y también abandonó los banquillos en el verano de 2022 para iniciar su andadura como director deportivo en el UTEP. Más fútbol, la Sociedad Deportiva Logroñés prepara su cita más especial de la temporada, el duelo de este domingo a las 18 horas contra el Estepona en Las Gaunas. Para acudir, los socios tendrán que pagar 10 o 15 euros en función de su ubicación, si es fondo o preferencia respectivamente. Para estos, el club rebaja en 2 euros el precio de dicha entrada si se retira de forma anticipada, por lo que tendrían que pagar 8 euros en fondo y 13 en preferencia. Los socios que tengan carné joven abonarán 5 euros, si bien los que posean carné protector o infantil entrarán gratis. Además, cada socio puede retirar entradas ilimitadas para acompañantes a 15 euros en preferencia y 10 en fondo. Por otro lado, en el acceso principal al Estadio Municipal Las Gaunas, recordamos, se preparará una gran paella y habrá una serie de barras con DJs a partir de la 1:30 de la tarde. En la fanzone se instalará un puesto de merchandising, se organizarán diferentes sorteos, incluyendo el de esa camiseta firmada por toda la plantilla. Igualmente, se prevé recibimiento en torno a las 4:15 de la tarde al equipo. Cerramos la información deportiva con el Grafometal, que esta tarde a las 8:30 afronta en el Palacio de los Deportes una nueva final por esa permanencia ante Elda Prestigio. Es la segunda jornada de un playdown en el que el pasado sábado logró su primera victoria, 20-18 ante Morvedre, y en el que resulta vital sacar adelante los partidos como local. En esta última fase es Elda Prestigio quien va primera con 10 puntos por los 7 que tiene tanto Morvedre como Grafometal. El equipo asturiano de la Calzada Gijón es colista con 4 puntos y ahora mismo sería quien descendiese. Esto ha sido todo por este miércoles. Muchas gracias por estar ahí. Adiós.